Ok, creo que ahora sí. No había conectado mi micrófono. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Perdón por la tardanza, pero estaba yo aquí peleándome con que no puedo hacer una compra de unos boletos de avión que necesito y entonces me estaba yo peleando entre el banco y todo lo demás. Pero bueno, ya estamos aquí con un tema súper interesante que son las lealtades ocultas. Y bueno, esta vez lo quise hacer un poco más desde el punto de vista sistémico, desde el punto de vista de las constelaciones familiares, que es un enfoque súper interesante y que bueno, ahora que se puso súper de moda con el Netflix, pues vale la pena revisar este tema porque la verdad es que cuando nosotros nos damos cuenta de todo esto que existe, de cómo está compuesta estas memorias que nosotros tenemos a nivel del inconsciente, entonces las cosas se empiezan a mover y empiezan a cambiar para nosotros, ¿no? Entonces, les voy a platicar un poquito, en primer lugar, ¿cómo es que estamos nosotros constituidos desde la parte de las constelaciones como un sistema familiar, ¿no? Como saben, las constelaciones fueron desarrolladas por ahí de los años 80 por Bert Hellinger y él junta diferentes técnicas como es la psicoterapia y la hipnosis, entre otras, para justo mirar todo esto que hay en el inconsciente colectivo de la familia. Esto que de alguna manera pudo haberse quedado estancado justo por esas vivencias que podríamos tener nosotros, ¿no? Pudieron haber tenido las personas que formaron parte, ¿no? De nuestro sistema y que pues al final nos dieron la vida, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos a través de esto, ¿no? Cuando vemos esa memoria, ¿no? Que bueno, desde la parte mental, bien que podríamos decir que es el inconsciente, parte del inconsciente colectivo, ¿no? Que al final termina unificándose, ¿no? Todos los sistemas de los cuales a los cuales nosotros pertenecemos, ¿ok? Entonces, desde el punto de las constelaciones, ¿qué es lo más importante? La familia, ¿no? Es el componente principal. ¿Y qué nos dice acerca de la familia? Que la familia somos todas las personas que estamos conectadas a través de vínculos, ¿ok? Y estas vinculaciones, ¿por qué se hacen? Estas vinculaciones se hacen a través de la violencia, a través del sexo, a través de lazos cosanguíneos en parentesco y a través del amor. También nos vinculamos con personas que se vuelven muy cercanas a nosotros, como cuáles podrían ser estas. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una nana en casa, ¿no? Que esto es muy común en Latinoamérica, tener acceso a esos servicios. Entonces, esa nana, pues prácticamente y muchas veces se convierte en la mamá, ¿no? O la abuela o los tíos, bueno, aquí sí sería como familia, pero bueno, más bien cuando son personas que no pertenecen realmente a nuestra familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, las nanas, una vecina, una enfermera que contratamos o una maestra, que el lazo comienza a ser muy fuerte, también comienza a ser parte de nuestro sistema. ¿Cómo es que nos unimos a través de la violencia? Por ejemplo, cuando hay un asesinato, también estamos vinculados energéticamente, ¿no? Desde esta familia, este concepto de familia, también estamos vinculados con los asesinos, ¿no? Del sistema. Entonces, que es súper importante darnos cuenta de que todas las vivencias que hay, no solamente las nuestras, sino de nuestros padres, de nuestros abuelos y muchas generaciones atrás, están grabadas en nuestro, podríamos llamarlo en nuestro inconsciente colectivo o en el alma de la familia, ¿no? Entonces, cuando algo decimos no es mirado desde el punto de vista sistémico, las generaciones posteriores lo van a estar proyectando y lo van a estar mostrando hasta que alguien sana esos eventos, hasta que alguien hace la inclusión. Porque, ¿qué es lo que hace el alma de la familia? El alma de la familia es algo que va más allá de nosotros. Es lo que nos une
y que de alguna manera guarda toda esa información de nuestro sistema, de todo lo que nosotros hemos vivido, de todo lo que fue transmitido a través de esas memorias de nuestros ancestros, ¿no? Y que, bueno, se van pasando de generación en generación. Así como nuestro ADN, ¿no? Físicamente va evolucionando y, bueno, de alguna manera nos fuimos adaptando, ¿no? A través de la evolución. Es justo este mismo concepto, pero desde la familia con esta inclusión de que la familia son todas las personas con las cuales estamos vinculadas, ¿no? Y por eso desde la parte energética, siempre te mencionan esto, ¿no? De que el sexo genera mucha vinculación, claro, porque el sexo da vida, ¿no? Y el objetivo, ¿no? De nosotros es la supervivencia, es seguir creciendo, seguir avanzando como raza, ¿no? O como humanidad. Entonces, por supuesto, que ese vínculo que crea vida es muy potente y muy poderoso. Entonces, ¿qué es lo que guarda esta alma de la familia? Bueno, en primera, tenemos que comprender que se está actualizando constantemente, ¿no? Haz de cuenta que es una computadora que tú le tienes que correr y actualizar los programas y así como salen actualizaciones, es eso mismo. Cada vivencia va generando una actualización en el alma de la familia. ¿Y qué pasa? Que estas vivencias que muchas veces pueden ser difíciles, estas vivencias que muchas veces pueden ser complicadas, pues generan un shock, ¿no? Un shock emocional, un trauma que mueve todo ese inconsciente y que lo creamos o no, sí que nos va afectando. Por eso es que muchas veces podemos ir viendo que en las familias se van repitiendo patrones, ¿no? Y que muchas veces ni siquiera entendemos por qué, pero es como dicen, todos padecen la misma enfermedad, ¿no? O todas se quedan viudas, o todas las mujeres se quedan solas, ¿no? De alguna manera. Entonces, es justo eso, que esa información se va actualizando. Entonces, este sistema, esta alma de la familia, por supuesto que tiene vida, ¿no? Porque de alguna manera cada generación lo va enriqueciendo, lo va actualizando y lo va moviendo. ¿Y qué es lo más importante? Que busca, bueno, dentro de estas características, que busca la supervivencia. Entonces, ¿qué es esto? Que busca mantener la vida, ¿ok? Y otra cosa que es súper importante es que vela por el bienestar de todos los integrantes. Y esto es como que les quede súper claro, vela por el bienestar de todos los integrantes. Entonces, con esta conciencia de que la familia la forman todas las personas con las que nos vinculamos a través de la violencia, sí, si hubo un asesinato en tu familia, si hubo una muerte trágica donde, por ejemplo, alguien atropelló a alguien y fue como muy violento, estamos vinculados con esa persona y por lo tanto con su sistema, ¿no? Entonces, a veces no le damos como esa importancia, pero sí que la tiene y sí que genera un impacto. ¿Ok? ¿Qué más? Ahí, bueno, pues están guardadas todas estas vivencias, por eso es que hablamos que, pues de alguna manera es el inconsciente, ¿no? De todo lo que se ha vivido en nosotros. Y otro punto importante desde el punto sistémico es que sigue los órdenes del amor, que ahí van a encontrar un libro de Bert Hellinger que es como la base, ¿no? De todas las constelaciones, que justo así se llama, los órdenes del amor. Entonces, ¿qué pasa? Que con esta conciencia podemos saber que la familia está compuesta también por las personas vivas y muertas, ¿ok? Por las víctimas y los perpetradores. Y aquí es donde viene como todo el desglose de esas personas con las que nos relacionamos. Parejas anteriores, ajá, con las cuales establecimos un vínculo importante. Personas con las que tú estabas, por ejemplo, comprometida y a la mera hora no te casaste, tienes una vinculación y sigue siendo parte de tu sistema. Y si eso lo vivió tu mamá, la abuela o la bisabuela o al revés, el bisabuelo o la bisabuela, el abuelo genera una vinculación y es una vinculación súper fuerte, ¿ok?
que puede ser muy fuerte cuando de alguna manera generó pues un shock, ¿no? Un trauma o algo en el sistema, ¿ok? Las parejas simultáneas, eso también es un tema a veces como complicado de entender, ¿no? Porque es como yo puedo estar vinculado o vinculada a la persona con la que me engañaron, pero al final desde que existe esa vinculación de tu pareja con esa persona, también comienza a formar parte de tu sistema, ¿no? Y es súper interesante, aquí voy a hacer un paréntesis, cuando nosotros vemos en constelaciones diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, mmm, alguien, ¿no? Que no entiende por qué le fue infiel su pareja, ¿no? Y que de alguna manera su lenguaje hacia las amantes, ¿no? Tal cual, es como muy despectivo, ¿no? Entonces, nosotros al constelar, al revisar su sistema familiar, nos damos cuenta que la abuela era la pareja simultánea del abuelo y que de alguna manera nunca se casó con ella, ¿no? Entonces, cuando tú haces el movimiento, cuando tú muestras, ¿no? Esos síntomas que tiene la persona, cuando de alguna manera no puede entender, ¿no? Y está como enganchada en esa sensación de, pues me van a quitar a mi pareja, ¿no? Me van a quitar a mi esposo y no entiende de dónde viene esa desesperación porque desde el consciente ya se dice, pero es que yo puedo salir adelante, yo tengo un negocio, yo X, Y, Z, ¿no? Y sin embargo hay como tanta repulsión hacia esto. Al final nos damos cuenta en ese caso en específico cómo al mirar esta imagen, ¿no? Al poderla representar, al poder hacer ese contacto con el alma de la familia, con este inconsciente, cómo esta persona se da cuenta que en su familia siempre han hablado despectivamente de las amantes, ¿no? Entonces, de alguna manera estaba vinculada a esa culpa de la abuela, pero también estaba vinculada a todas las emociones que vivió la esposa, ¿no? Del abuelo. Y mucho de eso que ella estaba representando, su desesperación, su miedo al abandono y todo esto, pues viene justo de ese dolor que tampoco se miró, porque muchas veces solamente podemos observar y podemos mirar lo que nosotros vivimos, ¿no? Lo que podemos sentir, ¿no? Y ahí pueden venir muchas explicaciones, ¿no? Que tratamos de hacer, como es que era muy joven, es que era huérfana, la habían corrido de su casa, ¿no? Y nosotros como su familia, pues tardamos de entenderlo, ¿no? Que esa era como la situación para ella, pero nunca vemos el otro lado, ¿no? Y al revés, cuando estamos del lado de la familia, de la pareja formal, de la pareja de matrimonio, pues podemos decir, esa mujer es de lo peor, esa mujer no le importó destruir una familia, ¿no? Que son como las cosas típicas que podemos pensar. Sin embargo, no muchas veces no miramos ese dolor y cuando no se mira ese dolor de esa persona que quizá también tenía ilusiones, que quizá también tenía ese sueño de formar una familia con esa persona y que pues simplemente podría ser que se enamoró, ¿no? eh, por llamarlo así, o que también puede tener una historia que de alguna manera inconscientemente la vincula, ¿no? Pero desde el consciente es, pues simplemente, o sea, yo me enamoré de un hombre casado, ¿no? Y de alguna manera, pues, o sea, cuando no se mira ese dolor también de esa parte, las generaciones posteriores lo empiezan a mostrar, lo empiezan a manifestar físicamente de alguna manera. ¿Ok? Entonces, sí es importante tomar esa conciencia. Cuando las parejas se divorcian y después forman una familia nueva, que eso es algo que ahora pasa muchísimo, también el sistema anterior comienza a vincularse, también la esposa anterior, si tú no la reconoces como la pareja que estuvo antes que tú, ¿no? O el esposo anterior, empieza a generar ahí un tema de conflicto, ¿no? Y bueno, ahí es muy interesante ver cómo cierta sintomatología
comienza a mostrarse, ¿no? Hasta que realmente se logra ese equilibrio en el sistema, porque eso es justo lo que busca el alma de la familia, que haya un equilibrio para todos, ¿no? No solamente para ti, porque es algo que va más allá de ti, es algo que asegura la supervivencia de todos los que estamos vinculados en ese sistema. ¿Ok? Em, otro tema que otras personas que componen la familia son los hijos nacidos y los no nacidos. Y aquí también es importante tomar esa conciencia. Normalmente cuando no se logra un embarazo, ¿qué tendemos a hacer? A minimizarlo, ¿no? Y no lo hacemos a propósito, muchas veces es como con ese ímpetu de decirle a la persona, ánimo, lo puedes volver a intentar, no pasa nada, de alguna manera, pues puedes volver eh, a tener otro bebé o lo que sea, ¿no? ¿Que me escuchan doble? Estoy viendo. ¿Alguien me escucha doble? ¿Sí o no? Ya me metieron la duda. Pues a lo mejor era el inicio cuando prendí el Facebook. Bueno, si me... Todo bien, ok, perfecto. Ok, entonces, ¿qué les estaba yo diciendo? Los hijos no nacidos, ¿no? Entonces, cuando tú pierdes un embarazo, normalmente, no sé, en el primer trimestre, pues no te preocupes, lo vuelves a intentar, casi casi no tenía vida. Claro que tenía vida y claro que para la mamá representaba una ilusión, ¿no? Y entonces cuando no se vive, cuando no se procesa ese duelo y no tomamos en cuenta esa alma o ese ser que sí existió, que sí forma parte del sistema, nos vamos a dar cuenta que posteriormente existen muchos temas, ¿no? Que generan justamente esas lealtades en los hijos que vienen después, ¿no? O en los hijos anteriores, la culpa por el que se murió y con el que te sientes en deuda, ¿no? De por qué yo sí vine a la vida y el otro no, ¿no? Entonces, los hijos que no nacieron, es importante también reconocerlos, también darles un lugar, ¿no? Desde esta parte sistémica. También, aunque hayan muerto muy pequeños, por supuesto que también tienen un lugar. Aunque nació y murió en ese momento, también tiene un lugar. ¿Ok? Los hijos, los reconocidos y los no reconocidos, ¿no? Ahí es donde desde esta parte lo llamamos los excluidos, ¿no? Y que también son personas que de alguna manera forman parte del sistema, ¿no? Entonces, cuando se relegan, cuando no se les da el apellido o cuando simplemente no los vuelven a ver los padres, de todas maneras estás vinculados a ellos. Y los hijos, aunque no los reconozcan, al padre, aunque digan, no sé, mi papá está muerto, ¿no? Porque no, nunca lo conocí o no sabía que existía, o me dijeron que murió, y no saben esta situación, también generan esas lealtades con los padres cuando no son reconocidos. Y se puede manifestar de muchas formas en el sistema, ¿no? Y aquí es donde empieza a ser muy interesante cuando nosotros cuando viene una persona constelar, ¿no? Y, por ejemplo, también en otras técnicas como la biodescodificación, que a lo mejor no lo ven desde este enfoque tal cual, pero que al final tratan lo mismo, ¿no? Como de encontrar en dónde están esos patrones, esas lealtades a nivel inconsciente, que de alguna manera están generando experiencias que tú no quieres vivir, ¿no? Desde la parte consciente. ¿Ok? Familiares conocidos y desconocidos, bueno, aquí entraría esta parte, ¿no? Aunque tú jamás te hayas enterado, haya sido el secreto del abuelo, del papá, que se llevó a la tumba del hermano de quien sea, y que nunca nadie supo que esa familia existía, también estás vinculada a esa familia, porque el inconsciente tiene una memoria. Ajá, a lo mejor es algo que nunca se dijo, pero claro que estás vinculado a esas personas también, incluso aunque no los conozcas. ¿Qué más? Los familiares, ¿no? Cuando tenemos les llamamos muchas veces las ovejas negras de la familia, ¿no? Que son como los que se excluyen, se rechazan. Por supuesto que también
forman parte de la familia, ¿no? Y aquí entraría más este concepto, ¿no? Si mi papá me abandonó, ¿no? Y yo lo saqué de mi vida, lo rechacé, dije que estaba muerto para mí, que no existía, ¿no? También seguimos vinculados a esos familiares, ¿no? Y cuando no se les da un lugar, cuando no se les reconoce, es súper interesante ver cómo las lealtades empiezan a salir, cómo comienzan a generarse eventos repetitivos en la familia hasta que alguien voltea a ver eso que está excluido. ¿Por qué? Porque cuando lo podemos mirar, generamos ese equilibrio y trae paz al sistema, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. ¿Qué más me falta? Esto que les decía, las personas que contribuyen a la supervivencia de la familia, como puede ser las nanas, una persona que cuidó a alguien que, por ejemplo, se quedó paralítico, ¿no? Como todas estas personas con las cuales nos vinculamos y que nos empiezan a cuidar más allá de ese pago que reciben, ¿no? Que lo hacen como y entregan su energía, su amor. Por supuesto que también existe un vínculo muy cercano, ¿no? Y que de alguna manera pues también hace que ese sistema también lo reconozca, ¿no? Porque aunque tú no lo reconozcas, por supuesto que el sistema lo empieza a reconocer. ¿Qué otro me falta? Los donadores. Los donadores de órganos también forman parte del sistema. ¿Por qué? Por el simple hecho de que si tú recibes un hígado, si tú recibes un trasplante de médula, tú recibes un riñón, tú recibes un trasplante de córnea, ¿a qué está cooperando eso? A que tú sigas vivo, a que tú te mantengas en la vida. Entonces, ese que te ayuda a que tú sigas vivo, también forma parte del sistema. También el sistema lo acoge y lo recibe. ¿Por qué? Porque está asegurando la supervivencia. Y entonces ahí hay otra vez una vinculación, ¿ok? Los hijos adoptivos. En los hijos adoptivos normalmente no tomamos en cuenta a los padres, ¿no? O sea, sabemos como que, y quizá como padres adoptivos muchas veces podríamos tener esa creencia, ¿no? De que pues los abandonaron, ¿no? O no lo pudieron tener, o fue alguien joven que se embarazó, pero al final no sabemos las circunstancias. Y cuando no podemos muchas veces honrar y mirar esa situación con lo que sea que haya vivido, porque puede haber muchas historias, ¿no? Que hacen que una persona se vea en esa necesidad de dar en adopción a un hijo, ¿no? O de dejarlo, ¿no? Al final eso también cuando no se reconoce a los padres, ¿no? Cuando se maneja como un secreto, también empieza a generar conflictos, ¿no? Y estas lealtades hasta que se puede mirar y reconocer a esos padres que le dieron la vida a ese hijo que tú adoptaste, ¿no? A ese hijo que tú le diste la vida, ¿no? Y bueno, ya si nos vamos como al macro, por ejemplo, y ahí también es súper interesante. En alguna ocasión constelé a una persona que estuvo en un país en donde hubo muchos años de guerrilla, ¿no? Y las personas que sobreviven están muy ligadas a la culpa o al dolor, ¿no? Y sobre todo en este caso en específico, era estar muy vinculada a la culpa de porque yo sí sobreviví y los demás no, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí había un tema en donde, no me acuerdo bien, pero era como no poder disfrutar la vida, ¿no? Y entonces esa es como una de las características de que estamos unidos muchas veces a la muerte. Ajá, porque la muerte, acuérdense que el inconsciente la puede tomar real, o sea, de hago todo para destruirme, para matarme, pero también puede ser metafórica. Entonces, no necesariamente es me mato, ¿no? O hago todo para matarme, como a veces sí puede ser, ¿no? Si me meto en drogas, en alcohol, en relaciones tóxicas, violentas, que me van a llevar a la muerte. Ajá, pero muchas veces también esta vinculación es a través de una metáfora, ¿no? Me voy a la quiebra y mato todos mis negocios. em, Le encuentro peros a mi pareja, ¿no? Y entonces mato la oportunidad de estar en pareja y de, por lo tanto, seguir procreando vida. Y eso al final es la muerte también, ¿no?
O sea, ya no hay esa perpetuidad, ¿sí se dice perpetuidad? Sí, ¿no? Perpetuidad de esa vida que yo puedo dar, ¿ok? ¿Qué más dice? Si tienen preguntas de lo que voy diciendo, me van diciendo, ¿ok? Por ejemplo, aquí me pregunta Nacho, ¿y también puede ser con expareja? Sí, claro, por eso les decía, o sea, o sea, tanto, no necesariamente que te hayas casado, pero si tú viviste con esa pareja, por supuesto que forma parte de tu sistema, por supuesto que estás vinculado con esa persona, ¿no? Igual si tuviste una pareja simultánea, estás vinculado con esa pareja simultánea. Y aunque no haya sido tú, si fue tu padre, si fue tu madre, si fue tu abuelo, si fue alguna de tus abuelas, también forman parte del sistema, ¿ok? Entonces, ya tomando esta conciencia de que, o sea, no somos nosotros solitos, sino que hay algo más grande que nos rige, algo más grande que también mueve, ¿no? Estos hilos de la vida, podemos entonces identificar ya con más claridad qué es una lealtad, ¿no? Y el tema de hoy era lealtades ocultas, pero también hay lealtades conscientes, ¿ok? Y eso también es muy interesante reconocerlas. Por ejemplo, ¿cuál podría ser una lealtad consciente? Bueno, primero, una lealtad es una fidelidad, ¿ok? Es una sensación de estar obligados, ¿no? A hacer algo y que desde nuestro sistema eso está bien, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy viendo con mi esposo una serie que se llama Domina, que está bastante buena en el HBO Max, se las recomiendo, ¿no? Y es una serie de los romanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es súper interesante porque los romanos se divorciaban y se divorciaban, por ejemplo, cuando no tenían la oportunidad, cuando las mujeres no les daban un hijo varón a los hombres, entonces ellos podían decidir divorciarse, ¿no? De la mujer. Y eso estaba bien para ellos. Eso, o sea, no, pues no generaba como algo malo, ¿no? Y a lo mejor la persona podía como tener la sensación de no quiero eso, sin embargo era como lo que tenían que hacer, ¿no? Eso es una lealtad consciente, porque me está moviendo algo más grande que yo. También lo podemos ver, por ejemplo, en las religiones, ¿no? En las religiones, sobre todo, por ejemplo, lo podemos ver con los musulmanes, con los judíos, o sea, si tú te casas con alguien que no sea musulmán o musulmana y tú eres musulmán, es como, o sea, no, o sea, estás completamente excluido, estás fuera, ¿no? Y entonces, para ellos es como, eso es lo correcto, ¿no? Es que te vayas con deshonra. ¿Por qué? Porque, o sea, para ese sistema eso es lo que tienes que hacer y esa es una lealtad consciente. Ajá. ¿Por qué? Porque se conoce cómo es que debes de actuar en el sistema, ¿no? O por ejemplo, me viene también esto en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los kamikazes en los japoneses. Para ellos era un honor, ¿no? Morir, ¿no? O sea, llevar estas bombas, ¿no? También los que hacen los ataques, ¿no? Para ellos es un honor hacerlos. Ellos no lo ven como mal matar, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llevar con esto? En las lealtades no hay moral y no hay juicios. Simplemente hacemos lo que para nuestro sistema ha sido correcto a lo largo de muchas generaciones. Entonces, ahí es cuando entra la parte que es súper interesante, ¿no? Y bueno, ya si nos vamos como a lo más común, por ejemplo, una familia que no en la que todos son abogados o en la que todos son médicos, en donde, o sea, no te dicen, tienes que estudiar para abogado, ¿no? Pero inconscientemente ya está que yo tengo que perpetuar eso, ¿no? Que si mi mamá fue, mi abuelo o mi bisabuelo fue un médico y fue muy famoso, entonces, y el abuelo también fue médico y mi padre es médico, entonces muchas veces tú te sientes con esa obligación de continuar con ese legado, de seguir siendo médico. ¿Por qué? Pues porque buscamos la pertenencia en el sistema, buscamos pertenecer. Entonces, ¿se acuerdan? No sé si vieron el de la semana pasada, creo que algunos sí estaban, que yo les decía de esta historia que leía yo en Facebook de una chica que buscaba a alguien que le dijera si tenía brujería, ¿no? Y que nos contaba como su historia en donde era que todos tenían que obedecer a la tía, ¿no?
Y que ella, obvio, desde el consciente es como yo, ¿por qué te tengo que obedecer? ¿Por qué te tengo que llevar de viaje? ¿Por qué te tengo que dar explicaciones de mi vida, ¿no? Y desde el consciente te enojas y desde el consciente gritas, lloras, pataleas, ¿no? Y dices nunca más, ¿no? Casi casi a la goma, con otra palabra, mi parienta, ¿no? Y no quiero volver a saber de ti. Sin embargo, existe una lealtad, ¿no? Existe en ese sistema la obligación de cumplir con eso. ¿Y qué pasa si tú no lo cumples? Te empiezan a pasar cosas como las que decía ella que te pasaban. Y no es que te estén haciendo brujería, es que tú misma inconscientemente estás lanzando una maldición internamente. ¿Por qué? Porque dejas de pertenecer al sistema. Y si dejas de pertenecer al sistema, ya no vas a sobrevivir. Ajá. O sea, no formas parte de eso que te hace esa conciencia de que vas a perpetuar la vida, ¿no? Y entonces ahí justo es lo que se vuelve súper interesante de todos estos temas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obvio, eh, la exclusión pues nos genera un miedo, ¿no? Un miedo a no sobrevivir, ¿ok? ¿Hasta aquí tienen dudas, preguntas? ¿He sido clara o no? ¿Sí? A ver, déjenme. Sí, Clara. Perfecto, muy bien. Ok, aquí creo que tengo una pregunta. En Zoom dice, ¿cuáles serían las palabras sanadoras para romper una lealtad de cadena de suicidios? Uy, eso es súper interesante lo de las frases. Gracias por sacarlo. Cuando yo inicié a aprender constelaciones, yo conocía como se lanzaron como muchas vertientes de los alumnos de Bert Hellinger, ¿no? Y entre unas de estas vertientes hay una que es más energética, ¿no? Yo les voy a dar mi opinión muy particular, o sea, esta es mi opinión, la opinión de Patricia de esto. ¿Qué hacemos en este tipo de constelaciones, no? Y que, de hecho, la persona con la que yo iba a constelar hace muchos años, porque constelé creo que desde los 23, 24, o sea, hace como 15 años, para que se den una idea, yo podía ver el patrón, o sea, se acostumbra a esto de que ya casi no hablas, todo es energético, se siente el movimiento, claro que se siente, claro que el campo te habla, claro que hay emociones, pero no dices nada. Ajá. O si dices, son como frases muy planas, ¿no? Podríamos llamarlas así, frases de cajón que te puedes encontrar en los libros de Bert Hellinger y que no tocan tu inconsciente desde mi punto de vista. Entonces, por ejemplo, les voy a platicar de una constelación en la que yo estaba, ¿no? En donde en esa constelación a mí me decían que yo buscaba en mis parejas a mi padre, ¿no? Y entonces, o sea, yo veía la cara de mi consteladora y terapeuta de que casi, casi me quería patear, así como de, o sea, ¿qué no te cae el 20? O sea, estás buscando a tu padre, míralo, o sea, acá está tu padre y aquí está tu pareja y estás buscando y replicando esto, ¿no? Y entonces era como de, ajá, pero es que no es cierto, o sea, no, yo estaba emberrinchada y de, yo quiero esta pareja, ¿no? Digo, tenía 20 años, 22. Entonces, ¿no? Y entonces, no, yo no estoy buscando a mi papá, ¿no? Y a la goma, ¿no? Claro que estaba buscando a mi papá. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros damos frases fabricadas, y esto es a lo que voy, cuando no miras todo eso que hay en tu sistema, de todo lo que ha ocurrido, de cuáles son esos sucesos, esos eventos que podrían estar vinculados con lo que a ti te pasa ante esa cadena de suicidios. Cuando no es que, y aquí me acuerdo mucho de mi amiga Yuyu cuando me presentó esta escuela, que ella me decía, es que en verdad, o sea, es la frase, o sea, y es la frase que te va a mover todos los hilos de tu vida y del cuerpo, que cuando la escuchas, simplemente se mueve esa alma, se mueve ese inconsciente, se desbloquea, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta cadena de suicidios habría que ver tu caso en particular, pero podría ser esto, ¿no? O sea que
podrían hacer, no sé, por ejemplo, que las generaciones posteriores no estén mirando esto, ¿no? Y estén matando lo que les decía, ¿no? Los negocios, o que si es, por ejemplo, el hijo que se quedó en la vida después de que el otro se suicidó, viva en esta energía de muerte, ¿no? Que no disfrute la vida, que viva en depresión, que viva en tristeza, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una frase que le podría llegar hasta la última, hasta el último hilo del cuerpo. A lo mejor sería decirle, hermano, te acompaño en la muerte cada vez que, mm, cada vez que me intento perder en el alcohol, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí es cuando la persona al intentar repetir la frase, o sea, se quiebra completamente. ¿Y por qué? Porque está desbloqueando eso que no había podido mirar, que se siente quizá culpable por haberse quedado en la vida, ¿no? Entonces, ahí es donde entra como ese arte mágico del terapeuta, de ir conduciendo a la persona a que vaya reconociendo lo que a él le pasa en específico. ¿Cuáles son esas vivencias que se están vinculando con ese evento, no? Por ejemplo, ahorita me viene la imagen de una persona que también he atendido y también es muy interesante. El abuelo o el bisabuelo se mató en un accidente de auto deportivo. Y el nieto, creo que es el nieto o el bisnieto, los dos bisnietos de hecho, se dedican a correr autos, ¿no? Pero no hay carrera en la que no le pase algo al auto, en la que el auto se estropee, lo choquen, le falla una llanta, tenga una falla mecánica. Entonces, ahí hay algo que en ese sistema se tiene que mirar, ¿no? Hay algo que la familia tiene que hacer consciente de eso, ¿no? Y que desde mi muy particular punto de vista, cuando lo miras solamente desde la parte energética y no mueves esta parte del inconsciente, no hay una toma de conciencia, ¿no? Entonces, aquí es donde en verdad se genera ese movimiento, porque muchas veces las personas no podemos mirar esas lealtades, ¿no? O sea, a lo mejor para los otros puede ser como muy notorio, ¿no? Ay, oye, o sea, tu mamá se murió en noviembre, ¿no? Y, ay, ahora tu hermana también se murió en noviembre, ¿no? Y como que lo podemos ver quizá como una coincidencia o quizá ni siquiera notamos esa conciencia de que la persona murió en la misma fecha, ¿no? Y entonces ahí es donde justo esta parte de la frase se vuelve tan sanador. En verdad, yo sí, o sea, por eso me enamoré de esta forma de constelar, que es más psicoterapia, ¿no? Que es más como desde la metodología original, ¿no? Más allá de todas las vertientes que surgieron. Por ejemplo, la otra vertiente que sí me gusta mucho, todas me gustan porque la otra también, la energética, tiene su parte, pero yo creo que cuando es una toma de conciencia, el hacerlo así, ya con lo que ahora sé de cómo trabaja la mente, dices, tiene mucho sentido porque el inconsciente lo entiende, o sea, el inconsciente reconoce esa imagen que tú estás poniendo ahí, ¿no? Y entonces cuando tú lo bajas al consciente, cuando la persona lo recibe, pues se mueve todo, entiende qué está haciendo y por qué lo está haciendo, ¿no? Ajá, es como yo no me mato, ¿no? Aparentemente, ajá, pero te acompaño a la muerte drogándome, te acompaño a la muerte con mi depresión, te acompaño a la muerte cuando me arrastra la tristeza, ¿no? Entonces, por eso no es como una frase prefabricada, es la frase que va directamente al inconsciente de tu familia y que va a abrir tu corazón y que va a generar ese efecto sanador para que cuando se haga el acomodo de esa nueva imagen genere esa nueva conciencia, ¿no? Es esa desprogramación total, ¿no? Si lo hacemos como desde lo que hacemos, por ejemplo, en hipnoterapia, o sea, literal, te desprogramas y te reprogramas, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, a mí también esta vertiente que hay con los rituales, ¿no? De una persona que era chamán, y también hace como su forma de vincularse y que tiene unos libros que están padrísimos.
es Van Kampenhout, creo que se llama. Sí, es un danés y él es chamán, ¿no? Además, o sea, un chamán europeo es como raro, ¿no? Pero justo él, cuando veía estas constelaciones que hacía Bert Hellinger cuando estudiaba con él, decía justo esto, ¿no? Es que yo veo a todos los muertos, ¿no? O sea, tomo todo lo que hay alrededor y yo me sentía súper identificada, ¿no? Porque es algo que a mí me pasaba al inicio, ¿no? Y que yo me daba de topes. Digo, es que hay tantos muertos, ¿no? Y a lo mejor a mí me llamaba la atención un evento en específico, pero ahí es donde también, ojo, ahí entra como liberar nosotros como terapeutas de lo que creemos que es correcto, ¿no? De lo que estamos mirando más allá de lo que la persona necesita. Ajá, porque sí, en un sistema va a haber muchos eventos, va a haber muchos shock traumáticos, va a haber muchas cosas, ¿no? Y pues sí, puedes ver muchos muertos o puedes detectar diferentes eventos que sí que fueron importantes para el sistema. Pero ¿qué es lo que la persona necesita en ese momento? ¿En qué lo está impactando? Y entonces sí, ¿qué eventos están relacionados para que eso sea lo que tienes que desbloquear, lo que se tiene que modificar en el alma de esa familia, ¿no? Entonces no son todos los muertos, ¿no? Sino que son esos muertos en específico que no se están mirando, esos eventos en específico que no se están mirando, ¿no? ¿Ok? Entonces, espero que te haya quedado como un poco claro de por qué para mí sería como no una frase en general, sino reconocer eso. Algo que sí podrías hacer es ponerte en el lugar del suicidio en tu familia, ¿no? Es como decir en este momento soy el suicidio, ¿no? Y cuando tomas su lugar, te vas a dar cuenta que empiezas a sentir cosas, ¿no? O sea, que puedes sentir dolor, puedes sentir tristeza, te puedes sentir perdido. Entonces, como permitir un poco esos movimientos, esa energía, reconocerla, porque al final eso es lo que hacemos a través de esta metodología, reconocer lo que vivió, ¿no? Lo que llevó quizá a esa persona, más allá del juicio, a tomar esa decisión de suicidarse. ¿Ok? Ah, ya vi que dicen que no se escucha. Bueno, pero creo que ya me escuchan otra vez. Bueno, de todas maneras, acuérdense que ahora sí no se me olvidó grabarlo y al rato lo subo a YouTube. Ok, entonces ya no sé ni en qué iba. Por eso traigo aquí mi acordeón. Ok, entonces, bueno, estábamos hablando, ya me acordé, de las lealtades conscientes, ¿no? Que son justo estas que les decía, ¿no? Cuando seguimos algo, ¿no? Eh, cuando hay toda una familia o una cultura que son, por ejemplo, lo que les decía, los japoneses kamikazes, en los musulmanes no, no te puedes casar con alguien más, ¿no? Esas reglas implícitas, los romanos, ¿no? Que tenían esto de no me das un hijo varón, entonces me divorcio de ti, ¿no? Esta decisión que tenían, ¿no? De si eres niña, yo tengo derecho a elegir si te dejo en la vida o pido que te maten, ¿no? Y al final no estaba mal para esa cultura, era lo correcto, era lo que tenían que hacer, ¿no? Y estaba más allá del juicio que ahora podemos tener, ¿no? Entonces, eso es súper importante que les quede claro, no tiene moral, ni las conscientes ni las inconscientes. Entonces, ¿qué es una lealtad invisible? Pues es justo eh, eh, un, una fidelidad que tenemos a nivel inconsciente, una obligación que sentimos tener para seguir perteneciendo al sistema, pero de manera inconsciente, ¿ok? Se toma como una regla explícita, ¿no? ¿Ok? Y aquí es interesante ver qué tipo de lealtades son las que tenemos. Yo creo que me voy a aventar dos lives con esto porque ya se me va a acabar el tiempo, pero bueno, me voy a apurar. Entonces, esto que les decía yo hace rato de cuando no tomamos en cuenta a los hijos que son abortados, ¿no? O a los hijos que se pierden, ¿no? Un aborto espontáneo. ¿Qué pasa para el niño que llega después? ¿No? Y cuando no se vivió un duelo, cuando se minimizó el duelo de la mamá, cuando dicen, ay, no pasa nada, apenas tenías 5 semanas, te puedes volver a embarazar, etcétera, etcétera, y se minimizó el dolor de esa mamá cuando no vivió ese duelo, entonces llega un niño de reemplazo, ¿no? Y este niño, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomar el lugar del hermano muerto.
Ujú. Y entonces va a pasar justo esto, que real o metafórico, va a vivir en una energía de muerte, ¿no? Ya sea que lo conduzca a alcohol, a drogas, a tener accidentes, ¿no? A buscar inconscientemente la muerte, o hacerlo también, o sea, de estar matando, ¿no? Todo lo que, sus ilusiones, su alegría, sus sueños alrededor, ¿no? Entonces, estos son los niños de reemplazo. ¿Qué otros tenemos? Los niños que llegan después de una muerte y donde de alguna manera estos pequeños, estos niños, sí llegan después de una muerte en donde sí se vivió un duelo. Ajá. Entonces, como si el sistema nos compensara, ¿no? Y entonces ese niño que llega es el que viene a traer otra vez la alegría, ¿no? Como a terminar ese ciclo de dolor, ese ciclo de duelo y volverlo a traer a la vida, ¿no? Por ejemplo, en este me viene, les voy a poner el ejemplo de mi hija, ¿no? Cuando, mm, antes, un poco antes de que yo me embarazara, mi abuela materna murió, ¿no? Y en ese momento sí se generó como un tema de un poco de tensión en la familia, digámoslo así, ¿no? Y durante algún tiempo como que se sentía, ¿no? Como esa sensación de, quizá debíamos haber hecho más, quizás sí la hubiera, por ejemplo, mi mamá, ¿no? Tenía como esta sensación, quizás si la hubiera traído antes a casa, no se hubiera sentido triste, ¿no? Cuando la realidad es que, o sea, ya si lo veo desde la parte sistémica, mi abuela sí que llevaba triste desde que mi abuelo se murió y eso fue 94, 2004, 2014, veintitantos años, ¿no? O sea, veintitantos años se mantuvo en la vida a pesar de su dolor, ¿no? Entonces, como que el que llegara mi hija fue como volver a traer la alegría a la vida, ¿no? Y entonces cuando tomamos conciencia, por ejemplo, muchas veces inconscientemente lo sabemos, ¿no? Porque, por ejemplo, mi hermana, algo que dice mucho es, la pandita volvió a traer la alegría a esta casa, ¿no? O sea, no, ¿por qué? Porque ella es toda fiesta, ella es alegre, ella llega, abraza, besa, ¿no? Entonces, no solamente viene a sanar quizá a una mamá que perdió a un niño, también puede venir a sanar a todo un sistema que vive con un dolor, ¿no? Que está terminando de procesar un dolor y que se vuelve a conectar a la vida por ese niño que vuelve a llegar. Ujú. ¿Qué carga tiene este niño? Este niño, el niño de resolución, ninguna. El niño de reemplazo sí tiene una carga. Ajá. O cuando, por ejemplo, ahí estaba hablando de un aborto espontáneo, pero ¿qué hay con los abortos secretos? ¿Ok? Cuando la gente no sabe de que hubo un aborto, el niño que nace después es un niño de reemplazo. Algo va a estar haciendo que los adultos miren para incluir a ese niño que fue abortado, ¿no? Y ahí es súper fuerte. Por ejemplo, ahí cuando eh, ya me destrabé, es que aquí me están diciendo que otra vez me trabé. A lo mejor es mi internet. Bueno, ya se me olvidó que les estaba yo diciendo. Mm, mm, mm. Del niño que es reemplazado. Después Sí, de un aborto, no. de un aborto que se mantuvo en secreto, ¿no? Ajá. Cuando hay un aborto en secreto, ¿no? Cuando hay algo que no se dice, ujú, ahí sí que la gente, el niño va a estar buscando que se mire, ¿no? Eso, ¿no? Y puede ser a través de muchas cosas. O sea, es como muy complejo dar una, siempre sucede de esta manera, ¿no? Porque puede haber muchas cosas, ¿no? Ahorita me vino a la mente, por ejemplo, una persona, una mamá, que aquí no es como el niño de reemplazo, sino la mamá, ¿no? Guardó en secreto este aborto, nunca lo dijo. Algo le detonó a nivel inconsciente y durante esta etapa de COVID entró en ataques de pánico. Y cuando estaban enterrando al cuñado, cuando veía cómo lanzaban las palas de tierra,
y había un jarrito o algo, no me acuerdo qué era, un jarrito que le habían echado, que le habían puesto agua, no sé, me imagino que es como la tradición del lugar donde le echaban agua y entonces ella decía, es que tengo la sensación de que me están enterrando viva. Ujú. Entonces, al hacer este análisis, cuando yo le pregunto si tuvo abortos, sí, pero es que era muy joven. Ujú. Y entonces esa es como nuestra defensa, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a ver eso, cuando el cuerpo el inconsciente empieza a hablar, ¿no? Entonces ahí son frases súper fuertes y duras, pero es como si elegí matarte, si te quité la vida, ¿no? Y entonces eso, claro que te mueve el sistema, claro que te llega eh, hasta la última de tus células. ¿Por qué? Porque estás desbloqueando eso que no quisiste mirar, ¿no? Pero que al final te está generando un conflicto, ¿no? Tanto que vives con esa energía de muerte, ¿no? Con ese miedo a la muerte, ¿no? Como quizá ese pequeño bebé sintió en ese momento, ¿no? Ese miedo y que nadie miró, ¿ok? ¿Qué carga tienen los hijos anteriores a un aborto? Yo tuve un aborto, mi esposo y yo no tuvimos un duelo. Ok, bueno, ahí teníamos que ver específicamente a ti en qué te está afectando. Si tú no viviste el duelo, pues muy probablemente hay algo en la conducta de tu hijo que se podría estar mirando, o a lo mejor no lo va a manifestar él, lo van a manifestar sus hijos. Más bien aquí sería mirar qué es lo que a ti te está pasando cuando sabes que no viviste ese duelo. Y sobre eso se va trabajando esa imagen que tú tienes que mirar, ¿no? Porque a lo mejor es que tú mires ese dolor y a lo mejor cuando empiezas a traer esa imagen, a reconocer que hay tristeza, que hay dolor, que no lo pudieron superar, que había muchas expectativas respecto a ese hijo y traemos al hijo que llegó después, ¿no? Y tú lo colocas en el lugar de esa imagen, a lo mejor te puedes dar cuenta que el niño está mirando eso o que al revés tú estás únicamente mirando ese duelo, ese dolor y esa tristeza y que no puedes estar completamente como mamá para él. O que a lo mejor es el papá el que no puede estar, ¿no? Y entonces ahí, pues las frases es, o sea, no te puedo mirar. Solamente estaba mirando mi dolor, solamente estaba mirando mi tristeza, no tenía ojos para ti, hijo, ¿no? O al contrario, ¿no? El niño, ¿no? Que a lo mejor va en la escuela, no le importa, que es rebelde, ¿no? Entonces es como con mi rebeldía le doy un lugar quizá a mi hermano, ¿no? Entonces ahí, por eso les digo que sí, o sea, la generalidad nos puede decir esto, pero lo específico es qué te está pasando a ti en este momento, qué te está generando todo esto, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué más hay? También un tipo de lealtad con los niños o que ya como adultos hacemos, los niños de prolongación se llaman. ¿Qué son estos? Los que intentan cumplir los sueños que no cumplieron el padre, los padres, ¿no? O el padre o la madre. Entonces es a lo mejor mi mamá nunca se pudo, nunca pudo estudiar, ¿no? Su papá se murió, se quedaron sin dinero, se tuvo que poner a trabajar y mi mamá tenía la ilusión de ser abogada. Y entonces ahora a mí me rechoca, las leyes me aburren, se me hacen horribles, yo soy artista, yo quisiera ser bailarina, pero elegí ser abogada y me siento frustrada, me siento enojada porque, o sea, no me gusta, ¿no? Y entonces me siento sin opciones. Entonces, cuando es mamá por amor a ti, ¿no? Yo cumplo tus sueños aunque destruya los míos, entonces como haces cortocircuito y te das cuenta de qué carambas estás haciendo y que puedes elegir algo diferente, que tu mamá no necesita que destruyas tus sueños para que para que sigas los suyos, ¿no? Entonces ahí es como cuando podemos ir haciendo esas hilaciones. Ujú. Entonces los dos tienen que trabajar, pues sí, los dos tendrían que trabajar el duelo, ¿no? Desde este punto de vista, si ambos reconocen que no vivieron un duelo, que es algo que les duele, si sienten como entran en tristeza durante ese aniversario, ¿no? Cuando
están cerca de esa fecha del bebé y que ya cuando hacen consciente, sí, siempre me deprimo, ¿no? Cuando se va acercando la fecha, pues hay algo ahí que tienen que sanar, ¿ok? Muy bien, entonces espero que les haya quedado un poquito claro. Ay, ya son 7:58 y me tengo que ir a dar terapia. ¿Me falta mucho? Los voy a dejar un poco picados con el tema porque la verdad es que da para mucho, ¿no? Pero bueno, o sea, sí fue interesante mirar esta conciencia de cómo estamos vinculados con tantas personas y que a veces pues ni nos pasa por aquí, ¿no? ¿Ok? Mi caso, soy hijo después de un aborto. Pues sí, Nacho, eso lo tenemos que revisar. Eso no me acuerdo haberlo visto contigo en terapia. Ok, tus sesiones han sido muy sanadoras. Ay, sí, muchas gracias, Liz. Es de mis consultantes favoritas porque hacen sus cambios súper rápido, ¿no? Y bueno, pero también todo depende como de lo que la persona necesita también recibir en ese momento, ¿ok? ¿Solo hay duelos de pérdida de personas o hay otro tipo de duelos? Sí, o sea, de cosas con las que estés vinculadas. Puedes tener un duelo por la pérdida de una empresa, por la pérdida de una mascota, eh, un duelo por una casa, ¿no? O sea, es como de todo lo que de alguna manera implique dejar algo que es muy importante para ti. Y por eso les digo que muchas veces lo minimizamos, ¿no? ¿Ok? Los dos tienen que trabajar, a ver si no me salgo de ninguna pregunta. ¿Cómo te puedo buscar en redes sociales? En redes sociales aparezco como Patti Carrillo, terapeuta holística, tanto en Facebook, Instagram y la otra, el YouTube. ¿Ok? Yo he tenido 3 abortos y tengo 2 niños adoptivos. Ellos se sentirán de reemplazo. No lo sé, tendríamos que mirar como todo el sistema, o sea, ver lo que, si hay algo que esté pasando con tus hijos, que de alguna manera eso que está pasando con ellos estuviera vinculado con eso. Ujú. ¿Ok? Más bien aquí, o sea, como que el primer paso cuando haya hijos adoptivos es honrar a los padres biológicos. ¿Ok? Entonces ahí revisa qué hay, porque podría ser un tema que de entrada sería importante mirar, ¿no? O sea, ya como de entrada de cajón. ¿Ok? Muy bien, listo pues. Bueno, pues que tengan una excelente noche. Me hubiera gustado seguir, pero tengo terapias ahorita. Ok, pero yo creo que la siguiente semana terminamos con este tema. Sí, yo creo que sí. Espero que me dé tiempo porque voy a estar en un congreso en Perú la siguiente semana, pero seguro que si no, les subimos algún videíto o en la siguiente seguimos con este tema. Véanse la serie de Netflix que está de moda, ¿no? Habla ahí de lealtades interesantes y donde pueden ir mirando, ¿no? Con esta nueva conciencia a ver qué lealtades se encuentran o en sus mismos sistemas y lo vamos platicando, ¿ok? ¿Qué más les iba a decir? Mis anuncios parroquiales. Em, la semana pasada que hablamos del divorcio energético se me pasó por completo que estamos sacando el reto de parejas desde febrero y por X, Y, Z no sale, pero bueno, pronto van ahí a ver la publicidad donde vamos a hacer justo a través de audios de hipnoterapia estos cortes energéticos con las personas y también como empezar a soltar las expectativas, volver a encontrarte contigo mismo, contigo misma y cocinar nuestra nueva pareja, ¿no? Utilizar toda la parte de nuestro inconsciente, la parte energética, la parte de los rituales para cocinar esa nueva pareja. Es algo muy, muy padre que lo pueden esperar pronto. Recuerden también que Claudia, por ahí les mandé a los que tengo en WhatsApp la publicidad, tiene este reto de ayuno intermitente. Es súper nutrióloga, se las recomiendo muchísimo. Y hablando de estos temas como de lealtades inconscientes y todo, acuérdense que este sábado empieza el segundo módulo del curso del doctor Calixto de amor y desamor en el cerebro, que también, bueno, la verdad es que escuchar a ese hombre es un deleite, es uno de los hombres de los que te puedes enamorar, en verdad. Su inteligencia, su tacto,
gentileza, su capacidad para explicar es maravillosa. Entonces, súper recomendado. Los que quieran informes conmigo, cuesta 3,000 pesos este módulo. Los módulos completos, si no han leído los libros, en verdad, léanlos, son una gozada, son súper sencillos y te ayuda a entender justo desde otro enfoque, más desde el enfoque médico, cómo justo estas vivencias, ¿no?, generan un cierto comportamiento y un desequilibrio en el cerebro. Entonces también son muy interesantes. Le pueden preguntar ¿por qué me pasa esto, doctor? ¿Por qué por qué siempre me dejan? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y en verdad que son súper, súper, súper maravillosos esos cursos. ¿Ok? Entonces, creo que sí, dice Tania, el doctor Eduardo Calixto, buenísimo. Sí, yo en verdad amo sus cursos. Son lo máximo, de una forma tan sencilla que explica qué es lo que te pasa en tu cerebro, que vale la pena. Escúchenlo con Marta de Baile. No me acuerdo que son los jueves los programas. La verdad es que es una gozada escuchar a ese hombre. Ok, creo que ya no se me olvida nada de los cursos parroquiales. No, porque siempre me pierdo y nunca digo qué es lo que va a haber. ¿Ok? Y bueno, pronto les vamos a tener también noticias del próximo retiro. ¿Ok? Que tengan una excelente noche y nos estamos viendo la siguiente semana. ¿Ok? Bye bye.